Entonces, hay un recurso de oposición suficientemente fundamentado con varios elementos nuevos. Para que digan, no, aquí no dijeron nada nuevo, no, todo esto es nuevo. En esa virtud, magistrada, vamos a pasar a Ramón. Sí, muy brevemente, como siempre lo hemos hecho, magistradas. Fíjense, en seguimiento a ese argumento de la analogía in bonam parte, resulta que el Código Procesal Penal prevé expresamente la posibilidad de ampliación, de variación de la calificación, ampliación de la acusación. Entonces, si lo permite para esa hipótesis, que podría ser en contra del imputado, no lo va a permitir para una hipótesis que sería en favor del imputado, como ocurriría cuando, porque todavía no es un punto que hemos tenido la oportunidad de argumentar, pero sus señorías han basado su decisión en el hecho de que carece de facultad jurisdiccional para intervenir respecto de las decisiones del Ministerio Público. Y nosotros postulamos que esa decisión carece de fundamento jurídico, precisamente porque el propio Código Procesal Penal, en los principios, establece el principio de igualdad ante la ley. En el artículo 14 dice los jueces y el Ministerio Público deben tomar en cuenta las condiciones particulares y dice no pueden fundar su decisión en base a, etc. Y entre otras dice otra condición con implicaciones discriminatorias. El 12 dice las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad para el pleno y restricto ejercicio de sus facultades y derechos. Los jueces, repito, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten ese principio. El proceso penal en algún momento se define como una caja de herramientas. Hay una forma de solución que es el juicio, del cual nosotros nos renegamos, pero hay otras formas perfectamente válidas. El archivo, de hecho, la aplicación de oportunidad, pues me podrán decir, el 34 es de la oportunidad, no. Ahí dice los criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales. Entonces, lo que sus señorías han planteado es que respecto de las actividades del Ministerio Público, que ellos mismos, la magistrada Ortiz decía, es una facultad discrecional, esas facultades discrecionales no pueden ser usadas con discriminación, les está vedado por disposición expresa de la ley. No puede deducir de ese archivo consecuencias un coimputado. Claro que sí, sobre todo, ¿cuándo lo puede deducir? A partir de que tiene conocimiento. ¿Cuándo tuvo conocimiento? Bueno, cuando se le ha entregado hace poco. Extraoficialmente tuvo conocimiento debido a las actividades que a través de la prensa realiza el Ministerio Público, que además van en pro de nuestros derechos, en el sentido de que nuestra posición que está aquí, de que algo huele mal en Dinamarca, el primero que ha encendido la antorcha de eso es el Ministerio Público. Entonces, en esas condiciones, honorable magistrada, nosotros estamos formulando respecto de su decisión, de su decisión, honorables magistradas, oposición formal, en razón de que no es cierto que sus señorías carezcan de facultad jurisdiccional o poder jurisdiccional para intervenir con miras a proteger el debido proceso que está asegurado por el artículo 69 de la Constitución y los principios fundamentales del proceso penal, en específico el de igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre las partes y las disposiciones específicas del Código Procesal Penal que se refieren a la reestructuración del instrumento de acusación cuando se ha presentado una circunstancia que lo modifica. Si está previsto para casos que afectan al imputado, a forciori, con mayor razón, debe aplicarse en principio en base a otro principio fundamental del Código Procesal Penal, de interpretación de la Ley Procesal Penal, que también recoge apoyo en la Constitución, que es la analogía in bonam parte. Bajo reservas, honorables magistrados. Concluyeron formalmente. Solicitamos
la revocación de esa decisión y, en consecuencia, el otorgamiento del plazo correspondiente para que nosotros, en esas circunstancias, podamos tener la ocasión de, ejerciendo nuestros derechos, plantear al tribunal no nuestra queja acerca de si fue bueno o malo el archivo, o si el Ministerio Público está contento o no, o si eso tiene efecto sobre los beneficiados por el archivo. Son los derechos de nuestros representados los que estamos reclamando aquí. Los otros se defenderán. En cuanto a declarar bueno y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de oposición, por haber sido interpuesto obviamente bajo un incidente propio de la audiencia. En cuanto al fondo, el tribunal tenga bien retractarse de su decisión por los elementos nuevos citados correspondientes al artículo 34 del Código Procesal Penal, 54 del Código Procesal Penal, 40 del Código Procesal Penal, y reservándonos el derecho de que si este tribunal, sin respetar esos plazos, siga, entonces venir con excepciones de inconstitucionalidad sobre esa Pero ya decisión. usted las argumentó, concluya, respecto de la excepción de inconstitucionalidad que fue parte de su intervención. No, claro que lo sí, hago. para Ahora. que el tribunal la resuelva, claro. Ok, no hay problema, magistrada. Magistrada, en cuanto a la excepción de inconstitucionalidad, obviamente, de que esta defensa tenía interés, o tiene el interés, de que el derecho de defensa del artículo 69, que habla de la contradicción, oralidad y publicidad, sea respetado en garantía del derecho de defensa. La decisión que el tribunal acaba de dar es vulneratoria de todos los derechos fundamentales del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Y otra vez nos vemos en la necesidad de recurrir a excepciones de inconstitucionalidad sobre decisiones de tribunales por violaciones de derechos fundamentales, que en virtud de la ley de procedimientos constitucionales tienen que ser dadas en el mismo momento que ocurre y que obviamente paso a explicar. ¿Por qué la contradicción? Porque efectivamente esos documentos, que quitémosle la palabra archivo, quitémosle esa palabra, lo que ellos depositaron ahí, efectivamente nadie le pidió al tribunal que violara el debido proceso de impugnación de archivo. Nadie está impugnando, al contrario, estoy diciendo me estoy beneficiando. Y en tal virtud, yo creo que la publicidad de este juicio, que es más público de lo normal, llevaba a la necesidad de que todos nos expresáramos con tiempo suficiente sobre ese archivo. Ahora, la defensa no es toma un documento y ven y pronúncese aquí, no. La defensa conllevaba varias cosas. Una, el derecho que tiene mi cliente a que su abogado le explique qué ocurrió, porque hay operaciones intrínsecas y calificaciones jurídicas que le atañen a ellos, que han sido archivadas por el Ministerio Público. Y que él mismo ha tronado, pero hoy no ha querido referirse a eso, diciendo que ahí hubo corrupción. Entonces, eso tiene repercusiones directas, porque ahí hay discriminación, entonces. Sea por corrupción o no, hay discriminación en contra de Víctor Díaz Rúa, a quien al día de hoy yo no le he podido facilitar esos documentos. Es decirle, mira, léete estos documentos y revisa en qué tú entiendes de esos documentos. Y si tú tienes alguna explicación, déjame explicártelo. El tribunal no me dio ese derecho. Y es un derecho constitucional que no tiene que ver con el documento de ellos, que se llame archivo o no archivo, o acto de corrupción por el mismo pesca. Yo no sé cómo se llama ese documento. Ahora, él tiene derecho a que yo se lo explique, eso no ocurrió. En segundo lugar, una vez que yo se lo explique y trace una estrategia estudiada, magistrada, estudiada, porque lo dije el primer día y sigo en ese incidente. Si ellos dicen que es manifiesto, que esto no constituye un hecho penal, la pregunta es ¿qué es el hecho penal en sí? ¿Y qué pedimento? Eso es procesal, eso no es procesal, eso es material. Eso es material. En cualquier parte del mundo eso es material. Y eso atañe al fondo directo de eso, de esos documentos que no sabemos cómo le vamos a poner. Ahora, la realidad es la siguiente, él tiene derecho a hacer lo contradictorio, no yo. Ahora, la contradictoriedad en el juicio penal actual conlleva plazos y formas. ¿Cuáles son las formas? Hay dos formas posibles. Oralizamos aquí en audiencia lo que ocurrió en esos archivos y el Ministerio Público se destapa y contesta que se va a hacer como quiera, porque ese es el único incidente que me está quedando. O
se va por un recurso de oposición fuera de audiencia, que era lo que me correspondía, pero resulta que hoy es el día 2, el día 1, perdón, porque ellos notificaron el viernes que empieza a correr un plazo de 5 días que la jueza lo sabe. Entonces, el ejercicio de defensa no es, me notificaron, mira, Víctor, parado en el Palacio de Justicia, mira, vamos a leernos toda esta página, que son como 60 páginas, y vamos a fijar una posición. No, pues eso no es defensa. Eso no es defensa. No, la contradicción no es venir aquí, mire, magistrada, yo me leí esto aquí en El Sol, con Víctor Díaz Ruiz, y le expliqué esta situación. Eso no es defensa. Pero lo peor, la oralidad, la publicidad. Si queremos que esto sea transparente y público, este juicio, hay que dejar que se discuta todo. Todo, porque esa acción del Ministerio Público, dígale acto de corrupción, secreto, yo no sé, archivo, yo no sé cómo se le define ese documento, porque se le han dado tanto mote a un documento de quien firmó la acusación, que amerita que se debate aquí transparentemente y en publicidad. Eso es lo que ameritaba. Ahora, han dicho y han fallado sobre lo que nadie le pidió, por eso tener recurso de oposición. Entonces, de que se violente el artículo 69 de la Constitución, sí, totalmente, pero se violenta el artículo 74 también. Se violenta el artículo 74 y aquí sí tenemos que meternos en ponderación, necesariamente. Se violenta el artículo 74. Dice el artículo 74, la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rige por los principios siguientes. El 1, no tienen carácter limitativo y por consiguiente no incluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Quiere decir que todo lo que yo estoy diciendo ni siquiera es limitado. Podríamos utilizar la Convención Interamericana, pudiéramos utilizar el Pacto de San José, pudiéramos utilizar 1000 cosas para llegar a la misma conclusión. No se actuó correctamente. La decisión de las juezas viola la Constitución. Dice también este mismo artículo que es en cuanto al tema esencialísimo de que la defensa no es yo pararme aquí al frente de la estatua de Teme ahí, que deberíamos quitarle la venda y decir, ven Víctor Díaz, vamos a leernos esto en El Sol, léetelo aquí corriendo conmigo porque mira, yo no sé qué pueda pasar. No, dice, solo por ley, en los casos permitidos por la Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial. Y a eso nos estamos refiriendo. La decisión de la jueza violan el contenido esencial del derecho de defensa, porque el derecho de defensa no es bajo el sol. Es una oficina fría que el abogado prepara y estudia y analiza más de 50 páginas. Pero lo más interesante y el principio de razonabilidad, ¿fueron las juezas razonables? No fueron razonables. ¿Tú sabes lo que yo debía hacer? Comiéndome mi plazo, tal vez entonces, viendo que esto iba a pasar, tiré un recurso de oposición fuera de audiencia y armar un lío. O perdón, meter el incidente por recurso de oposición y hemos sido transparentes. Le hemos dicho, no, vamos a debatirlo públicamente. Porque no soy yo que he dicho que es un acto de corrupción, son el Ministerio Público. Y yo creo que el pueblo tiene que ver eso. Es de eso que tenemos que discutir aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si hubo acto de corrupción ahí, eso tiene efecto aquí directo. Eso no es relajo. ¿Por qué? Porque es irrazonable lo que ha pasado aquí hoy. Están pretendiendo que sin yo hablar con Víctor Díaz Ruiz de esos archivos, me pronuncie. Sin hacer un estudio en mi oficina, me pronuncie cuando la ley lo que dice, si hay algo de fuerza mayor, lo dice de manera expresa, necesariamente que nadie sabía de ese documento secreto y que se le pidió formalmente, lo lógico es que me den los plazos que la ley establece para yo pronunciarme razonablemente. Entonces seguimos en el 74 porque lo violó todo, esa decisión lo viola todo. Inclusive estas conclusiones son violatorias también porque entonces debí presentar esto por oposición, pero hasta esto es violatorio. Eso es lo que el proceso mandaba, pero usted me mandó a concluir. Vamos como la carreta, magistrada. 3. Usted planteó al iniciar su intervención en el introito de su recurso que iba a presentar una excepción de inconstitucionalidad y anunció que estaba presentando una excepción de inconstitucionalidad que argumentó, por eso el tribunal le indicó concluir. Continúe y concluya. Porque ya el orden de los factores, aquí no va a cambiar el producto, porque después lea la acusación y así no se le da un juicio. Eso no va a cambiar, entonces seguimos. ¿Qué violó esta decisión? Sí.
los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano. Entonces, todos los pactos fueron violados, todos. Porque mire, se puede llamar Juan Pérez, que esté sentado ahí. Se puede llamar Víctor Díaz Rúa. Se puede llamar como se llame. El deber del juez es decir, yo no tengo que hacer populismo con mis decisiones, hay derecho, y esto se notificó aquí, y usted fue parte de eso. Porque el que notificó fue el despacho judicial, al que no lo pidió. No, entonces, si eso se produjo por ahí necesariamente, ese documento nuevo a los fines de este tribunal, y el mío también era nuevo, porque yo lo que le venía a decir hoy a la jueza, que en una carta muy bonita que me remitió el magistrado Camacho, porque tengo que reconocerlo que fue elegante, me dijo lo siguiente, pero fue el viernes, no fue el primer día, no fue el 25 porque estábamos recusados, después no estábamos recusados, todo lo que queramos. Pero no, lo que decía la carta era lo siguiente, y eso es lo que yo quiero ver aquí. Eso es lo que yo quiero ver. Decía la carta del viernes lo siguiente: es justo señalar, y esto es parte, como miembro del Ministerio Público, sujetarnos nuestras actuaciones conforme al... ¿Cuál es el fundamento legal? Permítale un micrófono, por favor, al Ministerio Público. ¿Cuál es el fundamento legal de la objeción? Magistrado, creo que el comentario en este punto, justo en este punto, resulta impertinente, toda vez que esta defensa ya planteó su recurso de oposición sobre los archivos y el tribunal le pidió que fundamentara su recurso de inconstitucionalidad. No entiendo cómo puede ser pertinente una comunicación que mandó el Ministerio Público en este punto. Quizás antes sí, pero en este punto no creo que sea pertinente. Abogado. Es que primero, y lo voy a tener que hacer con el dolor de mi alma, porque no me gusta pelear con este tribunal. Yo no he hablado del artículo 4, del numeral 4 del 74, y en ese sentido es que va lo de la transparencia del Ministerio Público, por lo que se va a decir ahora, pero estamos haciendo la base. Rechazada la objeción. Gracias, magistrada. Continúe, Entonces, pero vamos a... estamos en el 4, que es el último del 74, y pudiera leer la Constitución entera, porque esa ley, esa decisión violó la Constitución. Dice el Ministerio Público en su carta, y es base del numeral 4, es justo señalar que como miembros del Ministerio Público sujetamos nuestras actuaciones conforme al marco de la transparencia y que en virtud del principio de publicidad para las partes del proceso procedemos a emitir su requerimiento de emisión de copia de los archivos definitivos antes mencionados, anexando lo mismo al presente escrito. ¿Fueron transparentes? Sí, porque lo notificaron. Ahora, ¿y la publicidad de eso? Fue un comunicado que mandaron al Diario Libre. Esa es la publicidad que le quieren dar. Eso es, magistrado, que se va a tratar de notica de prensa. O sea, hemos vuelto para atrás en la Procuraduría. No, yo no estoy de acuerdo en una notica de prensa. No, la publicidad es debatir aquí los efectos de ese documento que se llama archivo, acto de corrupción, prevaricación. Yo no sé cómo se llama ese documento, porque ni hemos visto la naturaleza. Ahora, lo que dice el 4 es lo siguiente. Lo que dice el 4 es lo siguiente, lo que ata al tribunal, y por eso esa decisión inconstitucional, además de que el recurso de oposición debería proceder tranquilamente. 4. Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y su garantía en el sentido más favorable a la tutela a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Dígame, magistrada, si constitucionalmente usted hizo una ponderación de ese tema, si es razonable que nosotros no nos podamos pronunciar como se pronuncia todo el mundo en todos los tribunales de la República cuando surge un documento nuevo y lo estudia y analiza y va a su oficina y busca jurisprudencia, doctrina y le explica a su cliente lo que ocurrió y sus planes. Dígame si es equitativo eso. Y dígame si usted está interpretando los derechos fundamentales a favor de aquellos que siguen hoy sentados ahí, no de los que le archivaron definitivamente, porque eso están en el comité político la mayoría. Entonces, ese es el punto que nosotros queremos discutir aquí. No el archivo, no, es si eso tiene efecto o no sobre nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a llevar un proceso así, magistrada? Explíquenlo, yo no lo había visto. Si la Secretaría notificó una pieza
la que fuese, el deber del tribunal es de una vez parar el debate y decir, no, mira, ustedes notificaron esa pieza en audiencia porque fue aquí que la notificaron. Le dieron cumplimiento a la sentencia. Ni siquiera hoy hicimos un recuento de lo que pasó en la audiencia anterior. Miren, en la audiencia anterior, lea Ministerio Público. Pues si él lee, entonces díganoslo y ya nosotros nos preparamos mentalmente para seguir de corrido. Seguimos de corrido y ya. Con lo que eso implica, diciéndole al cliente, mira, esto es una carrera, prepárate a correr porque aquí no hay garantía. En tal virtud, y dado de que estábamos en el recurso de oposición, el cual concluimos, y parece que ya fue rechazado también porque de una vez me metieron en la otra, vamos a plantear lo siguiente. En virtud de la Ley de Procedimientos Constitucionales y dada una sentencia totalmente deprimente y conculcatoria de los derechos fundamentales del imputado Víctor José Díaz Rúa, a quien no le permitieron leer esos documentos, tener una explicación técnica y razonable por parte de su abogado, tener los plazos suficientes para en una próxima audiencia venir a exponer, una vez visto esos documentos, paso por paso, sus conclusiones en audiencia, incidentales, que tenga bien declarar inconstitucional esa decisión, dejándola sin efecto, con la finalidad de garantizar el núcleo duro del derecho de defensa en sus tres vertientes: contradicción, oralidad y publicidad. En especial, la comunicación efectiva entre cliente y abogado. Bajo reserva, magistrado. La defensa técnica de Porfirio Andrés Bautista había solicitado la palabra previamente. Sí, señoría. Nosotros también vamos a ejercer un recurso de oposición en audiencia, en virtud de lo que establece el 407 y 408 del Código Procesal Penal. Y es sobre la base de lo siguiente, señoría. Realmente el tribunal, y vamos a sustentar, digamos, los puntos novedosos, que si bien la norma no exige que haya novedad con relación al recurso de oposición, la práctica sí lo ha venido exigiendo. Primero, ciertamente el tribunal ha hecho un fallo incurriendo en el vicio de incongruencia, es decir, ha fallado extra petita. Aquí ninguna de las defensas, y particularmente la defensa de Porfirio Andrés Bautista, ha cuestionado el régimen o el ámbito de apoderamiento que tiene el tribunal con relación a los archivos. No lo ha hecho así. Ahora bien, para entender dónde está debidamente la incongruencia de la decisión, tiene que ver primero con la decisión anterior que dio el tribunal en ocasión de la audiencia pasada. ¿Y por qué digo esto? Porque, fíjese, la razón particular que dio el tribunal para suspender la audiencia anterior fue por lo avanzado de la hora. Ahora, subyacentemente, señoría, estaba el tema de que la defensa de Porfirio Andrés Bautista y la defensa de Víctor Díaz Rúa habían hecho solicitudes formales al Ministerio Público, de manera tal que se le permitió, se le dio la oportunidad, precisamente como al final así mismo lo pidió el propio Ministerio Público, de contestar, de darnos los archivos. Ahora bien, nosotros dijimos aquí hoy que primero no entregaron, es verdad, no entregaron. El viernes en la tarde yo mismo fui a buscarlo, pero nosotros hicimos una solicitud que no solamente era de copias de los archivos. Nosotros hicimos una solicitud que incluía una certificación con relación a el registro de esos archivos, señoría. Y eso se debe precisamente a todo lo que ha venido saliendo del mismo Ministerio Público con relación al dolo o irregularidades que pueden haber con esos archivos. Y eso tiene una consecuencia muy importante, señoría, porque aunque ustedes todavía no conozcan la acusación formalmente, nosotros sí la conocemos, y aquí cada imputado tiene un gemelo, y esos gemelos son los que están archivados. Y cuando decimos que tiene un gemelo, es que los mismos hechos que dan lugar a la acusación fueron también los que dieron lugar en los archivos. Y el archivo, cada uno de los archivos, por lo menos lo que hemos podido leer rápidamente, se fundamentan sobre la base de que no constituye un hecho penal, y eso tiene serias consecuencias con relación a este proceso. Porque no le estamos pidiendo al tribunal que se pronuncie con relación a si son válidos o no son válidos los archivos definitivos. Evidentemente, ese no es el ámbito de apoderamiento que ustedes tienen. Aunque, señoría, en un Estado constitucional de derecho como el que tenemos, en el que ustedes como jueces de garantías
son jueces constitucionales y están atados al principio de juridicidad de todos los actos, pudiera darse la situación de que se le pida que se pronuncie con relación a ello, por la incidencia que tiene eso en el juicio. Pero ¿qué sucede, señoría? ¿Cuándo fue que no nos notificaron eso? Fue el viernes en la tarde. Y en el tribunal está la glosa, que posiblemente si depositaron el que yo recibí, el que yo firmé, dice claramente, falta algo, falta esa certificación. Entonces, señoría, todavía el Ministerio Público no ha cumplido con el trámite. Y eso fue algo que lo dijo aquí el licenciado Salcedo, y que el Ministerio Público no respondió, porque ciertamente no han cumplido. Y por esa situación, solamente comenzando por esa pequeña novedad, daría lugar a la suspensión nuevamente para permitirle, evidentemente, que terminen de cumplir con el trámite. Pero también, señoría, es porque estamos hablando del derecho de defensa que le atañe al imputado Porfirio Andrés Bautista García. ¿En qué momento vamos a derivar consecuencias con eso? Si finalmente nos lo dieron el viernes en la tarde. Incompleto. Estamos esperando que todavía que el Ministerio Público cumpla con su rol de entregarnos completamente esa certificación que estamos pidiendo, que posiblemente no la puedan dar porque saben que ahí puede haber una irregularidad. No lo digo yo, lo dijo una noticia que salió ayer. Irregularidad, dolo, quién sabe, imputaciones graves que posiblemente puedan haber ahí con relación a esos archivos. Pero esos archivos, señoría, y ese es el tema que aquí que importa, tienen un impacto en esta audiencia. Durante todo el curso del proceso, el Código Procesal Penal permite, desde que se presenta la acusación, que ésta pueda ser o variada en su calificación por parte de los jueces, pero también el mismo Ministerio Público, a consecuencia de un hecho novedoso, de un hecho que sea relevante para fines del juicio, pueda variarla. Y hasta tanto nosotros no tengamos conocimiento firme de lo que son los archivos definitivos y esa certificación que estamos pidiendo, ¿en qué momento vamos a poder derivar esa consecuencia que incluso está en el 315, de una supuesta investigación suplementaria que pueda haber? Y eso le corresponde, es una potestad de nosotros como defensa, pedírselo al tribunal. Es una consecuencia que está prevista en el Código Procesal Penal. Eso que decían, señoría, en el Ministerio Público, de que no hay base legal para poder proponer la suspensión en el día de hoy, pero sí la hay. En el Código Procesal Penal está prevista justamente cualquier tipo de modificación sustancial a la acusación con relación a un elemento nuevo que haya surgido en ocasión del proceso. Y en este caso particular, señoría, ¿cuándo que nosotros nos enteramos de esos archivos? ¿Fue la semana pasada? ¿Fue la semana pasada que nos enteramos de eso? Si nos hubiésemos enterado antes, ¿usted está segura, señoría, que posiblemente en el escrito de sección de incidente que nosotros le depositamos al tribunal y que se falló en su momento, lo hubiésemos hecho? Lo hubiésemos hecho, algo hubiésemos hecho con relación a eso, porque nosotros necesitamos derivar consecuencias de eso. Necesitamos derivar consecuencias de ello y no hemos tenido la oportunidad todavía porque apenas nos lo han entregado y nos lo han entregado incompleto. Y precisamente como nos lo entregaron incompleto, señoría, y está la constancia de la glosa, entiendo yo, porque debe estar ahí. De lo contrario, páseme. De lo contrario, señoría, evidentemente que debo hacer aquí la aclaración, mírenlo aquí cuando lo fui a recibir a 2:20 de la tarde del viernes, que puse claramente, falta certificación de si estos archivos fueron registrados y la fecha y su numeración, en qué libro, de qué mes, año e indicación del número de orden, conforme a la solicitud que ya nosotros habíamos hecho del 29 de septiembre de 2020, que no fue entregado así. Señoría, entonces, señoría, que si bien es cierto que la causa efectiva de la suspensión de la audiencia anterior se trató de lo avanzado de la obra, no menos cierto es que también el tribunal, y aquí lo dijo ahora mismo como estaba recogiendo su fallo, le dio la oportunidad para que el Ministerio Público cumpliera y en este caso no ha cumplido. Y ahora tenemos conocimiento de los archivos, de los cuales tenemos el derecho de defensa de derivar consecuencias porque impacta a la acusación, impacta a la defensa, impacta en el juicio. Entonces, señoría, no es cierto, como dijo el tribunal, de que aunque ustedes no tengan competencia para hablar de los archivos, esos archivos no inciden en el curso de este proceso antes de que se lea la acusación. Porque ese es el tema, es antes que se lea la acusación. ¿Y por qué? Porque es sencillo, señoría, lo que estamos aquí. Es muy sencillo. Ustedes dicen, son ajenos, dijeron claramente, son ajenos al proceso. Es cierto, son ajenos al proceso porque no están en el marco de este juicio. Pero impactan, que es algo que no tomó en cuenta el tribunal. No lo puede saber, evidentemente, porque no le han leído la acusación formalmente.
pero nosotros como defensa sí tenemos derecho a derivar todas las consecuencias del lugar que sean posibles, además de que, vuelvo y repito, las causales que pudieran haber de esa derivación de consecuencias que tiene la defensa con relación a esos documentos están en el 315 y están en la parte del juicio, que ahora no quiero buscarlo en el tribunal, donde se habla de la reestructuración de la acusación en razón de nuevos hechos relevantes en el curso del juicio. Aunque no hemos iniciado el juicio formalmente, no menos cierto es que ese dato revelador no nos da la oportunidad, no nos dio la oportunidad de incluirlo en la sesión incidente del 305, con lo cual, evidentemente, señorías, estamos ante un escenario claro, preciso, de reposición de plazos, y si no hay lugar a reposición de plazos, por lo menos, señorías, tienen que darnos la oportunidad de poder pronunciarnos con relación a esos archivos en el ejercicio de nuestro derecho de defensa, porque impacta, porque Alfredo Pacheco, que era, señoría, el gemelo de Andrés Bautista, fue archivado definitivamente, bajo la base de que no constituye un hecho penal, y entonces yo quiero saber, queremos ver cómo vamos a pronunciarlo con relación a eso, pero tenemos primero que sentarnos, tenemos, como dice Miguel, buscar jurisprudencia, buscar doctrina, porque eso impacta, porque no es lo mismo, esa acusación que está ahí es exactamente la misma que le habían hecho a Pacheco, pero la archivaron. Con dolo, irregularidad, todo eso que posiblemente ya el Ministerio Público estará investigando, porque evidentemente que hay independientemente de la situación, sabemos que hay hubo irregularidades, porque Jean Alain Rodríguez uno sabe lo que era capaz o no. Entonces, en ese sentido, señoría, nosotros vamos a concluir, si no hay nada más que decir. Primero, que se declare bueno y válido nuestro recurso de oposición en audiencia. Segundo, que el tribunal tenga bien retractarse de la decisión dada con el vicio de incongruencia extra petita. Y, por consiguiente, en virtud de lo que establece el 315 y demás disposiciones del Código Procesal Penal, tenga bien a suspender y aplazar la presente audiencia para dar la oportunidad a la defensa de Porfirio Andrés Bautista García de referirse a esos archivos y darle la oportunidad, en cumplimiento de su sentencia subyacente de la audiencia pasada, a que el Ministerio Público entregue la certificación que hace falta y que se la pedimos formalmente el 29 de septiembre de este año. Bajo reserva, señoría. La defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo había pedido la palabra. Sí. Tribunal, respetuosamente, nosotros vamos a ejercer el recurso de oposición conforme lo establece nuestra normativa procesal penal en el artículo 407, tendente a que este tribunal revoque, revise la decisión que acaba de dictar. Y lo hacemos, primero, estableciendo que la sentencia que este tribunal acaba de dictar es violatoria al principio de contradicción. Y al mismo tiempo es una decisión que inobserva la norma, inobserva la ley y inobserva especialmente el artículo 11 de nuestro Código Procesal Penal en razón a la igualdad ante la ley y vulnera la igualdad entre las partes y además vulnera el derecho de defensa establecido en el artículo 18 de nuestra normativa procesal penal. Y un poco estableceremos que, ¿por qué decimos que vulnera el principio de contradicción? Donde intentamos que el tribunal, digamos, vuelva sobre sus pasos y revise su decisión. Porque el principio de contradicción no es solamente conocer de un documento sin la posibilidad de hacer un estudio pormenorizado de este para poder hacer la contradicción debida y el ejercicio de defensa de ese documento. Entonces, la defensa de Ángel Rondón en el día de hoy le fue entregado de manera formal por esta secretaría que tiene fe pública esos archivos, 8 archivos. No ha tenido oportunidad de leerlos. No ha tenido oportunidad de estudiarlos para hacer ese ejercicio de defensa y esa contradicción. A nosotros nos sorprende de verdad que sin duda este tribunal rechace un pedimento para conocer esos archivos y adecuar nuestra defensa a esa nueva realidad y que sea rechazado.
y rechazado sobre la base de que este tribunal considera que lo que nosotros pensamos hacer es una audiencia de incidentes. En el caso de la defensa de Ángel Rondón, ese nunca ha sido su objetivo. El objetivo real de la defensa de Ángel Rondón ha sido ejercer el derecho de defensa, porque evidentemente los archivos notificados en 5 minutos por este tribunal a esta parte hacen necesariamente que este tribunal otorgue un plazo para estudiarlos, para nosotros poder estar en condiciones de escuchar esa acusación. Dice el tribunal que nosotros podríamos, esta defensa quiere conocer su estrategia y dice que en la sustanciación del juicio, queriendo decirnos que nosotros, mientras escuchamos la acusación, podríamos hacer inferencias de esos archivos notificados en el día de hoy, y no es así. Nosotros debemos venir el día del juicio preparados con todos los elementos. Nosotros no podemos, mientras escuchamos a un ministerio público presentar una acusación, estar leyendo unos archivos para determinar las consecuencias jurídicas que pueden derivarse. Entonces, eso sin duda vulnera nuestro derecho de defensa. Debemos estar en esta audiencia en óptimas condiciones para defendernos. Dice el tribunal que evidentemente que respeta la separación de funciones y que, conforme al artículo 29 y 30 del Código Procesal Penal, es una facultad del Ministerio Público. Totalmente de acuerdo. Razonaba con unos colegas. Entonces, ¿para qué el tribunal ordenó la entrega de los archivos? ¿Cuál es el fundamento jurídico por el cual el tribunal ordenó que se le notificaran y que a nosotros en 5 minutos se nos entreguen los archivos? ¿Para qué? Si efectivamente solamente tener el documento en la mano, eso no garantiza de ninguna manera el derecho de defensa. Debió el tribunal entonces en audiencia pasada rechazar ese pedimento y no permitir entonces que tuviésemos esta brecha, porque es que no tiene lógica. Tribunal, respetuosamente. En audiencia pasada se ordena la entrega de los archivos. En el día de hoy se ordena la entrega de los archivos para que en 5 minutos tomemos conocimiento. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos los archivos si sin duda no podemos derivar las consecuencias necesarias? No hemos pedido audiencia de incidentes, hemos pedido garantía del derecho de defensa para poder ejercer ese derecho de manera efectiva. Entonces, nosotros entendemos, tribunal, sin duda que es necesario que el tribunal vuelva sobre sus pasos y que verifique esto que hemos planteado, que es la vulneración al principio de contradicción y el derecho de defensa. En ese sentido concluimos, a menos que Fernán y Minier quieran que en cuanto a la forma el tribunal tenga bien acoger el presente recurso de oposición por haber sido hecho en armonía a las disposiciones del Código Procesal Penal. Y en cuanto al fondo, que conforme a este mismo postulado, que tenga bien este tribunal modificar su decisión en razón de observar los principios de igualdad entre las partes, el ejercicio del derecho de defensa, otorgar a la defensa del señor Ángel Rondón el plazo procesal establecido para conocer y preparar sus medios de defensa con relación a los archivos definitivos presentados por el Ministerio Público y notificados en el día de hoy por la Secretaría de este tribunal. Bajo reservas de ser necesario. La defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón pidió la palabra. Honorables magistrados, la defensa técnica de Tommy Alberto Galán Grullón presenta formal recurso de oposición contra la decisión y podríamos decir que somos muy respetuosos del criterio del tribunal y que incluso seríamos capaces de suscribir parte de las motivaciones expuestas en la decisión. Porque ciertamente el tribunal tiene razón, hay una separación de funciones, eso fue parte de nuestras motivaciones. Nosotros no hemos pedido al tribunal la transgresión de ese límite y en eso estamos de acuerdo con el tribunal. Nosotros
podemos compartir que el tribunal ciertamente no está apoderado para conocer de la validez o no de esto, pero tampoco como defensa de Tommy Galán le hemos pedido eso, sino que hemos pedido simplemente una suspensión para otorgar un plazo, reponer un plazo que nos permita derivar consecuencias de defensa. Entonces, cuando decimos que estamos de acuerdo con el tribunal en una buena parte, aunque tengamos algunas diferencias, como por ejemplo el hecho de que el tribunal entienda de que el archivo es un coto cerrado, que está blindado, pues obviamente es un criterio que nosotros de manera muy respetuosa no compartimos. No compartimos, sobre todo en un caso como el de la especie, porque es que son coimputados que nacieron juntos en el proceso. Algunos de ellos compartieron prisión, que dicho sea de paso, que se subraye ese elemento. En el camino, estas personas, con razón o sin ella, eso no va a ser objeto de análisis por parte de la defensa de Tommy Galán, y creo que por la defensa de nadie. Estas personas fueron desmontadas del autobús. Eso es un derecho que tiene el Ministerio Público, allá ellos. Ellos están cuestionando ellos mismos los fundamentos éticos de esto. Eso no es problema de este proceso. Nosotros estamos de acuerdo con el tribunal casi en todo. Ahora, lo que nosotros no compartimos y queremos que el tribunal reflexione con mucho respeto, porque lo que quisiéramos es un fortalecimiento de la fundamentación, de la razonabilidad de la decisión en los aspectos que impacta estos documentos en la defensa del señor Tommy Galán y de los demás imputados. Nosotros quisiéramos ver al tribunal razonándonos a nosotros, por ejemplo, que si existen dos formas de hacer una defensa por vía excepcional o una defensa de fondo, este no es el momento para nosotros decir cuál va a ser la naturaleza de la defensa que vamos a hacer, porque no estamos en condiciones de tener el conocimiento de las piezas. Entonces, esas son las ponderaciones que el tribunal quisiéramos que el tribunal nos haga muy respetuosamente, porque se podrían derivar incidentes de esto. En principio, prima facie, lo que nosotros alcanzamos a ver son elementos de defensa de fondo, parecería. Sin embargo, si el artículo 68 convierte el tribunal en un sujeto obligado de las garantías fundamentales, el tribunal está en el deber de garantizarnos a nosotros el espacio físico para nosotros poder ponderar si hacemos defensas incidentales o de fondo. Y en este momento, una vez leída la acusación, probablemente ya quedarían precluidas una serie de posibilidades que en este momento se nos están negando. Por ejemplo, yo difiero muy respetuosamente del tribunal, en el sentido de entender que el papel del tribunal respecto al Ministerio Público no es posible evaluar la objetividad con que el Ministerio Público debe actuar. Pero yo creo que cuando se trate de una actuación privativa de esa pata de la justicia, ciertamente el tribunal puede tener razón, pero una vez el tribunal tiene un imputado sentado en el banquillo, una vez hay imputados, eso no puede ser absoluto. Esa valoración del tribunal tiene que ser modulada de tal manera que se pueda garantizar
el derecho de defensa, que es lo que nosotros estamos invocando aquí. Si en el día de hoy se continúa, se lee la acusación y entramos en una etapa en que precluyen una serie de posibilidades de defensa, entonces el tribunal estaría privándonos por un criterio que luce razonable, pero que quizás no se detuvo en el detalle de observar, de hacer esa ponderación. De eso es que estamos hablando, magistrado. No es en ningún caso cuestionar estas piezas. En nuestro caso, yo diría que, conociendo este expediente, desde la etapa en que fueron conocidas las medidas de coerción, habiendo leído pieza por pieza, en gran medida nosotros estaremos de acuerdo con el Ministerio Público. Si yo fuera Ministerio Público, yo hubiese suscrito ese tipo de medidas, sin ningún rubor, magistrados, sin ningún rubor, pero ahora en este proceso eso no es parte del interés nuestro, ni puede serlo, ni se lo podemos pedir. Lo único que nosotros queremos es que ustedes asuman el rol que les otorga el artículo 68 de la Constitución, cuando le dice que son sujetos obligados. Porque ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El Código Procesal Penal, ¿qué es la Constitución? Si no es un manojo de papeles. Lo que le da vida, lo que le da sentido, lo que genera la cultura del respeto por las instituciones, por las garantías del ser humano, son vuestras reflexiones. El detenimiento, la ponderación de que no es andar deprisa. Vamos a leer, vísteme despacio, que voy deprisa. Hay mil formas que se refieren a eso. Hay otra frase que dice que la prisa es plebeya. Entonces, todo lo que pedimos, magistrado, ya para concluir definitivamente, es que el tribunal, que puede tener un criterio diferente al que nosotros tenemos y hay que respetarlo, porque nosotros pedimos y ustedes deciden. Y por eso ejercemos los recursos. A mí no me gusta para nada oponerme a una decisión, pero si no me opongo, en algunos casos, salvo que sean temas de naturaleza constitucional, se me cierran las posibilidades de continuar adelante en un eventual recurso. Entonces, a veces uno lo hace y con apuro, porque uno no quiere ser necio con el tribunal. Pero lo que invitamos es a sentarse, a ponderar el rol del aparato jurisdiccional de la justicia. Razonar con un precedente de esa naturaleza, que el archivo es un coto cerrado del Ministerio Público, del cual no se pueden derivar medios de defensa o de defensa excepcional, es sentar el aparato jurisdiccional en una silla de ruedas en un país como este. Y eso no puede ser, porque ustedes están renunciando a un poder que la Constitución le está otorgando, para el cual tienen plena independencia. No en trazar pautas, porque no le estamos pidiendo eso. No. No en juzgar esta decisión, no. Nosotros estamos conscientes como ciudadanos que este expediente es un cuerpo de delito, pero eso no es problema de este proceso. Ese no es problema de este proceso. Entonces, de manera muy respetuosa, magistrados, nosotros les pedimos una reflexión sincera, porque la decisión tiene unas aristas que desde mi punto de vista atan al juez. Y el precedente puede ser peligroso, eventualmente, en términos de las garantías constitucionales. En ese sentido, honorable magistrado, la defensa de Tommy Alberto Galán Grullón, de manera muy respetuosa, os invita a reflexionar sobre vuestra decisión y de su motivación
a través del presente recurso de oposición y al tiempo que le solicita que lo declare bueno y válido, solicita muy respetuosamente someter su decisión al principio de razonabilidad en los aspectos en que nos hemos referido y que sea revocada de acuerdo con los criterios que soberanamente tenga bien tomar en cuenta. Muchas gracias. La defensa técnica de Juan Roberto Rodríguez Hernández. Honorable Tribunal, la defensa técnica de Juan Roberto Rodríguez Hernández recurre muy respetuosamente en oposición la sentencia recién dictada en razón de que consideramos que viola el derecho de defensa y viola también el principio de igualdad ante la ley y también porque ha hecho una errónea apreciación de los hechos y del derecho. A continuación, brevemente, Tribunal, la sustentación, como es nuestro deber como recurrente. Lo primero es, magistradas, que ustedes saben mejor que nosotros que es verdad que existe la separación de funciones, pero también existe la separación de funciones entre los poderes del Estado y, sin embargo, el Poder Judicial condena a un ciudadano y el Poder Ejecutivo da un indulto. El Poder Judicial condena a una persona y el Congreso Nacional aprueba una ley de amnistía. El Poder Ejecutivo emite un decreto y el Poder Judicial lo anula por inconstitucional. Entonces, ¿qué son esto? ¿Intromisiones? No, significa que la separación no es absoluta. Así mismo sucede con el poder, la facultad que tiene el Ministerio Público de archivar. ¿Quién conoce la objeción del archivo? ¿No es acaso el Poder Judicial? Entonces, ese poder no es realmente absoluto el que tiene el Ministerio Público. A lo que se me va a responder, ¿y por qué entonces usted no objetó el archivo? No lo objetamos, primero porque nos enteramos ahora, y segundo, porque mi función no es revocar el archivo, es que se me aplique a mí. Es que se me aplique a mí, en virtud del principio de igualdad. Ah, pero eso es conocer el archivo de alguna manera. No, porque la solución entonces sería anular la acusación por violar el principio de igualdad. Y la única manera de yo pedir a un tribunal de juicio, ya en la etapa de juicio, que me anule una acusación es en virtud del artículo 305. Y por eso la importancia de que, como decía la defensa de Arrúa, se nos conceda ante el nacimiento de una prueba nueva, se nos conceda a nosotros la reposición de los plazos del 305 para nosotros, a medida que estudiamos ese documento, si encontramos que se puede incidentar la acusación, podamos presentarla al tribunal. Ahora, ¿por qué el tribunal insiste, a pesar de que entendemos que claramente dijimos que no queríamos indicar, no queríamos pretender que el tribunal revocara los archivos o se refiriera a los archivos? ¿Por qué el tribunal, como quiera, insiste en los fundamentos de su decisión, en decir que ellos no están apoderados de eso y que eso violaría la separación de funciones? Magistrada, porque nosotros respetuosamente entendemos, nosotros interpretamos que realmente el tribunal está convencido en derecho de que aún la defensa demostrara, aún se le demostrara que era el mismo caso y que lo que se le aplicó a uno debió aplicarse a los otros, eso no tiene relevancia para el juicio de la cual ustedes están apoderadas, magistrada. Eso es lo que nosotros interpretamos, que realmente el tribunal está diciendo. Eso no importa, aún se demostrara, porque no están apoderados de su archivo, del conocimiento de su archivo y no tienen la más mínima influencia. Magistradas, y es como decía el doctor Ricardo Taveras, no es verdad que esta ley le va a atar las manos ni los pies al Poder Judicial. No es cierto, la Constitución está viva. Y si la ley no contempló, aún se concluyera que el cuerpo legislativo procesal, la norma procesal, no contempla examinar si se violó la igualdad al momento de archivar y ya estamos en juicio, ya no hay nada que hacer,
de manera pretoriana el tribunal tiene que buscar el espacio procesal que más analógicamente permita a la defensa hacer uso del principio de igualdad ante la ley. Porque la Constitución está por encima de la ley. La Constitución, para ser aplicada, no depende de la ley, es al revés. Y aquí lo que estamos viendo, honorable tribunal, que la ley de alguna manera ha sido interpretada en que ustedes están coartados de poder referirse a eso. Aún le demostremos que eso es verdad, lo que sucedió, lo que estamos diciendo. Y eso, magistrada, yo le llamo a la reflexión de que sí se puede conocer si se ha violado el derecho de defensa, el principio de igualdad ante la ley, de que el Ministerio Público no es soberano y que aún estemos en la etapa de juicio, se pueden derivar consecuencias si se comprueba que dos personas con las mismas pruebas, en los mismos hechos, una fue archivada y otra no, tiene consecuencias para el que fue enviado a juicio sin haberse individualizado el por qué este sí y aquel no. Porque si no, finalmente ya, porque si no, magistradas, ustedes estarían declarando que en República Dominicana, en nuestro derecho, existe un espacio impune de un Ministerio Público que es dueño y señor de mandar a quien él quiera sin tener pruebas y salvar a aquellos que sí tienen pruebas para ser sometidos. Y eso, magistrados, se lo repito, estarían declarando que ya no hay manera, que ese es un espacio de impunidad, de manera que el Ministerio Público se sentiría libre de volverlo a hacer. No me refiero a los distinguidos colegas, sino a la gestión que dirigió esta investigación. Entonces, magistradas, no existe ese espacio de impunidad y la Constitución no puede ser burlada. El 305 se nos debe reponer para nosotros derivar y hacer valer las consecuencias del principio de igualdad ante la ley que consideremos de lugar en virtud de los archivos definitivos que acaban de ser notificados, porque es un derecho fundamental. De manera que concluimos, primero, que se declare bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso de oposición en audiencia por haber cumplido con las disposiciones legales. Segundo, que sea acogido el presente recurso, se declare con lugar y en consecuencia se retracte el tribunal de la decisión ordenando la reposición del plazo del 305 a favor de la defensa, de manera que pueda estudiar el documento de archivo definitivo y derivar las consecuencias legales y constitucionales que estime de lugar. Es cuanto. Gracias, magistrado. La defensa técnica de Corrado Enrique Pitalo Garceno, ¿desea hacer uso de la palabra? Buenos días, magistradas. Para hacer uso de los derechos que están establecidos en el 407 y 408 para la oposición, vamos a hacer un planteamiento que desarrollará luego también en otro aspecto Manuel Rodríguez. A propósito de lo que es la lectura de dos aspectos que queremos que las honorables magistradas evalúen, a propósito, primero de los hechos acaecidos que inciden en el proceso, y segundo, de su propia decisión a la cual, en base a la ley, nos oponemos. ¿Cuáles son esas dos circunstancias para empezar a desarrollar y motivar
su fundamento, que a nuestro modo de ver debe llevar a las honorables magistradas a reconsiderar su decisión. Los hechos son los siguientes. Quizás es lo más importante de todo, que no ha sido tomado en cuenta en la decisión. Cuando en la audiencia pasada se determinó, se esgrimió el hecho de la existencia de esos archivos definitivos que de forma clandestina, de acuerdo al Ministerio Público, habían aparecido, fuera la expresión, de esa situación procesal planteada, pasaron dos hechos. Se notifica a dos de las barras, a dos de los imputados, esos archivos definitivos, y aquí viene lo más importante desde el punto de vista procesal que no ha sido tomado en cuenta. Se deposita en la Secretaría del Tribunal para que pasen a ser pieza del expediente que se está conociendo acá. Ojo, ojo, no se notifica a las dos partes peticionantes solamente, sino que el Ministerio Público lo deposita en el expediente, lo que convierte a esas delaciones premiadas en un documento probatorio, en un documento fundamental que obliga al conocimiento de él conforme a lo que la norma establece y con los atributos y garantías que la norma establece. Es un hecho incontestable. El argumento, el segundo aspecto, esos son los hechos. El segundo aspecto que tiene que ver ya con su decisión es, y que vamos a refutar para llevar al ánimo de las honorables las razones por las cuales debe reconsiderarse en base a la interpretación armónica de las normas constitucionales y del Código Procesal Penal, que en términos constitucionales y en lo relativo al proceso es como el verbo hecho carne, es la expresión, en la motivación que creo que excede la situación procesal planteada, con todo respeto de la honorable magistrada, dice que nosotros permitimos que se depositara o que se entregara o se notificara ese documento con el propósito de que a lo largo del proceso puedan hacer uso del mismo. Y ya esto es algo que no puede ser discernido por las honorables magistradas desde el momento en que esos archivos se depositan en el expediente. Ya no pueden las honorables magistradas deducir la forma en que las partes van a hacer uso de ese derecho, de esos documentos, porque ni siquiera lo conocen, como tampoco conocen la acusación. Visto estos elementos, si analizamos de manera combinada los artículos, el 69 de la Constitución, lo que es el derecho fundamental a la defensa, pero el rol de los jueces en preservar ese derecho a todo lo largo del proceso, yo voy a concluir esta parte para pasar la palabra a Manuel Rodríguez, invitando a las magistradas a que combinen el artículo 95 y haciendo este razonamiento a los hechos frente a los cuales estamos enfrentados, se combine el artículo 95 con el 12 del Código Procesal Penal, bajo la sombrilla siempre del 69, si el artículo 95 dice que todo imputado tiene, desde que si solicita medida de coerción, el derecho a ser informado del hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, eso significa que desde el mismo momento, a todo lo largo del proceso, en cualquier situación, ese derecho se preserva. Porque cuando se empiece a leer la acusación,
si no se aplica ese criterio y el artículo 12 que dice igualdad entre las partes, interviene en el proceso en condiciones de igualdad, para el pleno e restricto ejercicio del derecho y de facultades, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten ese principio. Los principios aprendimos, y lo aprendimos originalmente en el derecho laboral, los principios bañan todo el articulado del código. Lo bañan. No hay letra, palabra o coma del código que no esté bañado en términos de su significado e interpretación por esos principios. Entonces, honorable magistrada, si eso es así, si los imputados tienen derecho a todo, ¿cómo es posible que podamos permitir que el Ministerio Público empiece a leer una acusación con conocimiento e investigación que anunciaron a la prensa que están haciendo de esos archivos, de todo lo que pasó y de todas las motivaciones que hay ahí, y a nosotros no se nos permita, antes de iniciar esa lectura, tener conocimiento, hacer uso de ese derecho de defensa y que el tribunal, en aplicación del 12 y del 69, no asuma que el hecho de que eso ya sea parte del expediente porque está depositado por la propia parte acusadora, no nos ponga en igualdad de condiciones. Esos son los fundamentos y ahora paso la palabra a Manuel. Gracias, doctor. Su presidencia, yo tengo en la mano la obra de un profesor de la Universidad de Virginia, Frederick Schauer, Fuerza de Ley, que inicia con una frase que me parece una oración, resume toda la obra y también el discurso y también el razonamiento que yo quisiera que los jueces den para referirse a este recurso de oposición. El derecho nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, ahora yo, como defensa técnica de mi representado, tengo que defender y sostener este recurso de oposición y mentiría, luego de esa frase, si le digo que lo estoy haciendo de manera alegre, contenta, que quiero hacer esto. Regularmente los abogados tenemos dos razones para interponer recursos de oposición, es lo que he aprendido pasando por este estrado. La primera es como vía de retractación de una sentencia que consideramos incorrecta, y la segunda, que me parece casi una aberración, pero un producto de nuestro sistema, para cumplir con un requisito para que no se cierre el recurso de revisión. Es lo que yo escucho decir muchas veces, pero lo censuro si esa es una razón correcta. Por lo tanto, si le voy a desarrollar un argumento que sé cuál será la advertencia del tribunal, que no sea repetitivo, es con una intención, que el tribunal se retracte en la decisión que ha dictado. Y para yo hacer eso tendré que convencerlas, honorable jueza, de que la decisión está viciada. Y yo voy a empezar significando el primer vicio que advierto en esa sentencia, que es el denominado ilogicidad manifiesta. ¿Y por qué advierto ilogicidad manifiesta, su presidencia? Porque este incidente que generó esa sentencia, que ahora ha sido recurrida en oposición, fue antecedido por un gran debate de casi todo un día, en la audiencia del 30 de septiembre. Y si mal no recuerdo, el tribunal no fue que acogió literalmente la petición que se le planteó, pero dictó una solución jurídica y decidió aplazar esa audiencia, no necesariamente por lo avanzado de la hora, decidió aplazar la audiencia a propósito del incidente que se planteó y fijó para el día de hoy, 5 de octubre, del 30 de septiembre al 5 de octubre. Primera pregunta, retórica si se quiere. Por la razón que fuese que el tribunal justificó su decisión el día 30 de septiembre, ¿podemos decir hoy que se cumplió esa razón? El día que se aplaza la audiencia a propósito de un incidente, el tribunal dicta una solución. Y yo no voy a entrar en los detalles, eso está ahí en los registros y eso es algo incontrovertido. Por lo que se dictó esa decisión, se cumplió, se llevó a cabo, se consumó el propósito de esa diligencia que fue el aplazamiento de la medida. Yo entiendo que no se ha cumplido con esa decisión. Y tan pronto el tribunal verifique si eso es cierto o incorrecto, entonces ya tendrá base para revocar esa sentencia o por lo menos modificarla. E incluso para ratificar la decisión, pero para modificar o corregir la justificación que dio, que es donde yace este vicio que le estoy desarrollando. Pero bien, se dictó la decisión el 30 de septiembre y estamos aquí el día 5 de octubre. Hoy, que no se ha cumplido la razón por la cual se aplazó esa audiencia. Pero Manuel, si tú vas a seguir reiterando eso, explica por qué no se ha cumplido, si ciertamente las defensas son independientes. Bueno, aquí se pararon unos abogados de otras barras, hablándole incluso de lo que tienen esos archivos. Incluso hubo un intento de objeción, no te refieres a la acusación, no me estoy refiriendo a la acusación, etcétera.
Nosotros no podríamos hacer algo ni siquiera similar a eso, porque a nosotros no se nos ha dado una oportunidad de leer esos archivos, de conocerlos y de hacer un planteamiento similar a las inferencias que han sacado otros abogados. Entonces, la pregunta para la defensa técnica de Conrado Enrique Pitaluga. En el día de hoy, ustedes han comparecido aquí habilitados para hacer eso que el tribunal dice en la justificación de su decisión de hoy, de prepararse para el debate o para el curso del proceso en relación a lo que puede deducirse de esos documentos. No, porque nos han notificado esos archivos en el día de hoy, precisamente, en el día de hoy. Entonces, entendemos nosotros, como primer vice, su presidencia, que existe una ilogicidad manifiesta en cuanto a la decisión que ha dictado con el presupuesto que da origen a esa decisión, que era habilitar una defensa para que deduzcan incidentes, estrategias, etcétera, para el debate. Rechazada la objeción. Continúe. Gracias, su presidencia. Entonces, aquí dos variables a propósito de esta interrupción, que agradezco. Su presidencia, ¿qué hubiese pasado si el Ministerio Público, el mismo día de la audiencia, como una posibilidad que yo habilité en ese discurso de ese día de defensa, hubiese comunicado los archivos aquí en la audiencia? Ese mismo día se plantea, no conocemos los archivos que existen, lo conocemos a propósito de un hecho nuevo que declaras tú, Ministerio Público, y dicen ellos, pero aquí tenemos copia para ustedes. Mírenlo aquí, el tribunal aplazaba, como aplazó, y veníamos al día de hoy, y evidentemente que no iba a suceder lo que está sucediendo en el día de hoy, porque se habían habilitado el plazo, se había cumplido, ellos habían sido cooperativos y con la lealtad procesal, etcétera, etcétera, y otra vertiente se estuviese desarrollando hoy, pero no la que se está sucediendo hoy. La que está sucediendo hoy es porque precisamente no se cumplió con esa decisión. Pero hay otra variable. ¿Qué hubiese sido si el Ministerio Público le dice a usted, nosotros no vamos a cumplir con eso, nosotros no vamos a dar archivo, punto? Evidentemente que en el día de hoy algo hubiese también sucedido al respecto. Y déjeme decirle que lo que está sucediendo es precisamente a propósito de eso, porque no han cumplido con la decisión y notificarla hoy. Fundamento legal de la objeción. El abogado está tergiversando de manera deliberada. Quizás no para ustedes, pero lo está haciendo. Este tribunal decidió en la audiencia pasada dos razones por las cuales aplazaba. Lo avanzado de la hora, que no está en discusión, y lo otro era dar oportunidad al Ministerio Público que respondiera dos solicitudes. Esta parte no solicitó. Que respondiera dos solicitudes. Y el Ministerio Público respondió esas dos solicitudes. Y sin que se le pidiera, depositó el resto o los archivos en este tribunal para evitar dilaciones innecesarias. ¿Cumplió el Ministerio Público con lo que dijo este tribunal? Sí, esa es la razón por la que estamos sujetando. Acogida la objeción, vamos a los términos de su recurso directamente. Sí, gracias, su presidencia. Fíjese, ha dicho el Ministerio Público que esas solicitudes las hicieron dos defensas y que nosotros no somos esa defensa. Pero entonces, ¿por qué no fue notificado esos archivos a nosotros? Te lo aclaro, porque esta mañana una de las defensas requirió que quería conocerlos y para evitar y entendiendo que todos tenían la misma intención, se ordenó la presidencia de este tribunal que sacaran 4 juegos de copias y se lo entregaran a cada uno. Continúe con su recurso. Le regalo mi argumento a la defensa que corresponde. Entonces vamos con el segundo vicio que nosotros... Sí, aquí su presidencia también queremos hacer del conocimiento del Ministerio Público, que quizás no lo puede no conocerlo. Nosotros hicimos la solicitud también por escrito el viernes y hoy nos fue correspondida esa solicitud a nosotros, al tribunal, está depositada en el tribunal, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Oh, siga con su recurso, abogado, por favor. En ese sentido, hago mío nuevamente los argumentos en cuanto a la ilogicidad manifiesta y en cuanto a lo que ha dicho el Ministerio Público. Nuestro segundo argumento, su presidencia, viene bajo la denominación de naturalización de documentos. Y eso lo advierto partiendo de la siguiente premisa que utiliza el tribunal en su línea argumentativa de justificación. Cuando dice, la defensa pretende, es un corchete, no son las palabras textuales, y aquí sí viene lo textual, que se abra una audiencia de incidentes respecto de documentos que no forman parte de nuestro apoderamiento, su presidencia. Podrían no formar parte de su apoderamiento original, honorable jueza, pero el expediente se va construyendo en la medida en que corren las fases, de que corren la participación y demás, y hoy, en este momento en particular, forman parte del expediente los documentos, porque fueron depositados en el expediente, porque ya hubo actividad del tribunal incluso en relación a esos documentos, notificando la parte, y es tan así que ha generado debates. Debate el día 30 de septiembre y debate hoy, 5 de octubre, y nadie ha planteado aquí el término exclusión,
de documentos, si se quiere. Forman parte del documento y se han generado decisiones y sentencias del tribunal en la que el tribunal nunca ha considerado por un dispositivo que están fuera del expediente esos documentos. Por lo tanto, formando parte del expediente esos documentos, honorable jueza, forman parte del proceso. Formando parte del proceso tienen que seguir el rigor que impone la concreción del principio de contradicción, comunicarse a la parte para que habiliten la defensa que quieran, yo no sé cuál puede ser, pero la que quieran, y se lo están advirtiendo. Yo llegaría más lejos incluso, si usted dice aquí que usted va a deducir consecuencias de ese documento y no la deduce, es litigación temeraria. Ahí sí podemos hablar de litigación temeraria. No, porque vamos a hacer tal cosa, esos documentos son tremendos, etcétera, un sometimiento, una nulidad del proceso, y no hacen nada. Y fue para que se aplazara el proceso, entonces hay litigación temeraria. Y nadie me va a hacer decir lo contrario, porque esto lo digo a título de convicción. Desnaturalizó el documento el tribunal cuando lo calificó como un documento que no forma parte del apoderamiento como razón suficiente para justificar la decisión, cuando forma parte del proceso y sí forma parte del legajo de pruebas que tienen que hacerse común o contradictorio, etcétera, etcétera. El tercer vicio viene de la mano también con el primer membrete que he utilizado como ilogicidad manifiesta. Fíjese, Presidencia, el tribunal también utilizó la siguiente premisa al decir que este proceso, como se está desarrollando, habilita o las circunstancias actuales dejan habilitar la defensa que deduzcan tales consecuencias estratégicas en el curso del desarrollo de ese proceso. Las palabras no son textuales, estoy parafraseando al tribunal, pero la idea es esa. Que fue incluso la premisa que tomó el discurso de la licenciada Emery para criticar la decisión y que hago mío también en esta oportunidad. La pregunta que me hago es, ¿a partir de qué momento esa estrategia de defensa de cada una de las barras puede considerar valiosos esos documentos para deducir esas consecuencias estratégicas? ¿A partir de qué momento? Yo creo que a partir de ahora, no puede ser en otro momento, por una sencilla razón. Porque si no es ahora, ¿qué sigue? Si este incidente no se estuviera produciendo, ¿cuál sería el próximo paso? Ellos van a presentar acusación o van a presentar otro incidente, pero todo va a girar en torno a esa documentación, cuyo valor lo va a definir las partes procesalmente, la va a definir con la estrategia que estén ejecutando procesalmente. Por lo tanto, si el tribunal dice que es en el curso del proceso o del juicio, si quiere llamarlo de una manera, donde se pueden deducir esas consecuencias, ¿dónde estamos ahora nosotros? Si no estamos ni en el proceso ni en el juicio, estamos en una etapa, entiendo yo, judicial, en la que tiene que habilitarse la defensa para que ellos, con la autonomía que le caracteriza a cada barra, con sus capacidades, deduzcan las consecuencias que tienen que deducir. Y evidentemente que, sea cuando sea ese momento, el pertinente y el oportuno para que se deduzcan esas estrategias, no puede ser después de que se presente acusación. No puede ser. Y este es el momento indicado para eso. Yo no puedo presagiar lo que va a pasar cuando este incidente termine de resolverse, pero lo que dice el librito, si yo me leo el código, es que viene ya una etapa donde estaríamos atados nosotros en nuestra defensa, limitados, para deducir esa consecuencia que nosotros estamos significando. Nosotros, no otra defensa, está diciendo al tribunal, antes de que se presente la acusación, antes de que inicie el debate, porque el debate va a iniciarle la mano de la posibilidad de que dejan esos documentos para nosotros significarla. Nosotros no podemos permitir, honorable jueza, por lo menos no podemos permitirnos no hacer este pronunciamiento, que el Ministerio Público prosiga con el proceso sin que se deduzcan esas consecuencias, aunque esas consecuencias sean sencillamente omitir deducir consecuencias. Pero tenemos que conocer los documentos porque yo no los conozco, mi defensa no lo conoce. Entonces yo quisiera, como ellos, como algunos que vinieron al día de hoy aquí, conscientes de lo que dicen esos archivos, de la medida que se tomaron, poder decir, no nos conviene eso, no recurren en oposición. Mira, no plantees ese incidente, ni siquiera te adhiera a eso. Pero no podemos, porque nos fueron comunicados en el día de hoy, en el curso de la audiencia. Y si no eran relevantes, si no eran valiosos, si no tienen ninguna importancia para el proceso, no debieron siquiera notificárnoslos entonces. Y en ese sentido, honorable jueza, es que le estamos pidiendo al tribunal que retracte la decisión a propósito del presente recurso de oposición, advirtiendo los vicios que hemos desarrollado. Básicamente, la ilogicidad manifiesta en cuanto que utilicen su razonamiento judicial para justificar la decisión de este recurso de oposición, la decisión que se dictó el día 30 de septiembre en comparación, en coherencia, con la decisión que se ha dictado y que es objeto del presente recurso. Por lo tanto, que se declare buena y válida en cuanto a la forma,
y que se revoque la decisión, advirtiendo que son documentos que forman parte del proceso y que la decisión podría estar contradiciendo la solución adoptada en la audiencia anterior. Es cuanto a las más amplias reservas. Tribunal. Un receso. El ingeniero Víctor Díaz Rúa fue de todo conocido que sufrió el COVID, tuvo interno en unidad de cuidado intensivo por 30 días. Precisamente él tiene un chequeo constante por la situación de la edad y de la vulnerabilidad, y esta tarde a eso de las 3:30 tiene ese chequeo porque lo pospuso varias veces y ya efectivamente el médico le dijo si hoy podía comparecer y si en la medida del tribunal, después de su fallo, que no sabemos cuál va a ser obviamente, lo considera, en ese momento simplemente hoy para que él pueda trasladarse al médico se le pediría esa petición, si no hay ninguna oposición de nadie. Obviamente. Ministerio Público tiene la palabra para referirse a los recursos. Es de procedimiento, no es la petición. Momento oportuno lo dilucidamos, ahora vamos a continuar con el debate principal. Tiene la palabra para referirse a los recursos de oposición presentados. Muchísimas gracias, honorables juezas de este tribunal. Bien, en relación a los recursos de oposición presentados por las distintas barras de las defensas de los hoy imputados, queremos resumir para poder contestar a todos en un solo argumento y no irnos a contestar uno por uno cada uno de los recursos planteados. Y básicamente hemos entendido que las defensas han fundamentado sus recursos en tres situaciones fundamentales. La contradicción del tribunal con la decisión anterior, lo que unos llamaron ilogicidad manifiesta, y que el tribunal debe valorar los criterios de objetividad e igualdad a que debe estar sujeto el Ministerio Público. Fuera de eso, tenemos entonces también la excepción de inconstitucionalidad planteada por el doctor Miguel Valerio. Entonces nos vamos a ir refiriendo en ese orden a esos tres puntos planteados. Lo primero es que la decisión que el tribunal dio en la audiencia anterior no ordena en ninguna de sus partes la notificación del Ministerio Público de ningún tipo de actuación. Este tribunal concedió el plazo al Ministerio Público para dar respuesta a solicitudes que se le habían formulado al Ministerio Público como órgano, a lo que el Ministerio Público dio respuesta dentro de los plazos establecidos, pero además, como forma de dinamizar y colaborar con el conocimiento oportuno de este proceso, depositó esos documentos que nos habían sido solicitados en principio por 2 de las defensas, luego el viernes a las 3 y algo de la tarde llega la otra solicitud, y entonces decidimos depositarlos en la secretaría de este tribunal de manera tal que todo el que quisiera acercarse de las partes envueltas en este proceso a tener conocimiento de ese documento, pues pudiera tenerlo sin mayores dilaciones. ¿Por qué no existía la obligación de notificar? Porque las actuaciones del Ministerio Público se basan en archivos en este caso definitivos, de encartados que no son parte de este proceso. ¿Y qué establece la norma? En el artículo 281, 283, nuestro Código Procesal Penal, ¿a quiénes se le notifica el archivo? A la víctima. ¿Quiénes tienen derecho de objetar ese archivo? Las víctimas. Por tanto, el Ministerio Público no tenía obligación de notificar esos archivos a ninguna de las barras de la defensa que están en este proceso, sobre todo cuando esas personas no forman parte de este proceso y cuando esos archivos fueron realizados antes, o sea, esas personas fueron sacadas de este proceso a través de archivos provisionales antes de la presentación de la acusación, que es por lo que estamos en este tribunal. Siendo así, entonces el tribunal no se ha contradicho, no existe tal contradicción, porque no ha violentado ni ha ido en contra de la decisión que anteriormente dio. Y el Ministerio Público está totalmente conteste con lo establecido por la presidencia de este tribunal al establecer que no puede examinar el contenido de esos documentos. Y es que es así,
porque es que la misma norma procesal penal establece bajo cuáles causales y condiciones un tribunal que no es porque este está apoderado del conocimiento del juicio del proceso, pudiera conocer sobre algún tipo de objeción de esos archivos y, por tanto, deducir algún tipo de consecuencias de los mismos. Siendo que este tribunal no está apoderado de esos procesos, pues jamás puede deducir ninguna consecuencia jurídica del contenido de dichos documentos, que no está en análisis en este momento si el Ministerio Público los considera buenos, si no lo considera buenos, si son irregulares, si son malos. Esa ya es una investigación y un ámbito de acción totalmente facultativo del Ministerio Público que se resolverá por las vías que corresponde y que entienda pertinente la institución. El otro aspecto es que el tribunal debe velar por la objetividad y la igualdad que se mantenga en este proceso. Y es que el tribunal no puede verificar si el Ministerio Público ha faltado a principios como objetividad e igualdad, porque esto sería meterse en temas disciplinarios. Y el Ministerio Público no está siendo juzgado en este proceso. Y las vías para someter a un miembro del Ministerio Público por violación a los principios de objetividad o igualdad las establece su ley orgánica, bajo cuáles parámetros y bajo cuáles condiciones un miembro del Ministerio Público puede ser apartado del conocimiento de un proceso o puede eventualmente ser sancionado si vulnerara principios como la objetividad o la igualdad que está obligado a mantener, no en este proceso, sino en todos los procesos. Y es que haciendo acopio precisamente a ese principio de objetividad es que el Ministerio Público, dentro de esa discreción que hoy pretenden no conocer o no reconocer los abogados, decide a quiénes acusa, por qué los acusa y cuándo da decisiones distintas a otras personas que pudieran estar vinculados en los mismos hechos y que pudiera también tener incluso pruebas en comunes, pero que su participación en esos hechos o en los hechos hipotéticos es totalmente o pueda ser totalmente distinta. Por tanto, este tribunal tampoco está en condiciones de evaluar la objetividad o la igualdad como principios rectores del Ministerio Público dentro de este proceso, máxime aún cuando no se ha conocido ni siquiera la acusación que hemos presentado. Otro elemento dentro del mismo punto es el hecho de la solicitud de una certificación de los archivos que establecen una de las partes. Específicamente, esto estaba contenido en la solicitud del doctor Salcedo. Solicitaba una certificación de la numeración, de la fecha, del registro, del folio, del libro y demás de estos archivos. El Ministerio Público ha entregado todo lo que tiene a la mano. Si el Ministerio Público folia, registra, numera o no, es un tema de organización interna del Ministerio Público en sus asuntos administrativos. ¿Qué entregó el Ministerio Público? A solicitud de ellos, todo lo que el Ministerio Público tenía en relación a esos archivos, que lo entregamos no porque forme parte o puedan deducirse consecuencias en este proceso, que lo entregamos simplemente como parte de una glosa procesal que ya en sus alegatos o cuando nos dispongamos al conocimiento de este proceso, ellos sabrán la utilidad o no que podrán dar a esos documentos. Por último, tenemos la solicitud de sección de inconstitucionalidad que trae a este tribunal el licenciado Valerio. Desde nuestro punto de vista, este tribunal no puede autojuzgar la inconstitucionalidad de la propia decisión que ha emitido, porque si mal no entendimos del argumento un poco disperso, era que lo que se pretendía atacar era la decisión de este mismo tribunal. Entonces, ¿cómo el tribunal va a decidir sobre la inconstitucionalidad de la propia decisión que acaba de dar? Todo esto, además, violatorio de la Ley 137-11 sobre los procedimientos constitucionales que establece las vías, las causales y las formas de establecer este tipo de recurso en el ordenamiento jurídico dominicano.
¿Algo más? En ese sentido, el Ministerio Público concluye de la manera siguiente. Primero, declarar como bueno y válido en cuanto a la forma los recursos de oposición incoados por las distintas defensas de los imputados en este proceso, y en cuanto al fondo, que este tribunal tenga bien rechazarlas, pues las mismas versan en principio sobre las mismas causales que llevaron al tribunal a dar la decisión emitida, y en consecuencia este tribunal tenga bien mantener en todas sus partes la decisión que ha dado. Muchas gracias. La defensa técnica de Víctor Díaz Rúa ratifica. Vamos a pedirle brevedad en atención ya a la hora, por favor, a todos los participantes. Disculpa porque me paré ahorita y fue que volé que el Ministerio Público no había hablado, solamente. Sobre el tema de del tema constitucional, obviamente de que hay una revisión de decisiones jurisdiccionales que tiene que agotarse. O sea, ahora, ¿qué pasa? Que la misma ley dice inmediatamente en el numeral 53, literal, numeral 3, artículo 53, numeral 3, literal C, dice que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo de una acción o omisión del órgano jurisdiccional con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que violación se produjo, lo cual el tribunal no podrá revisar. Entonces, si yo no invoco eso aquí, obviamente de que no puedo seguir en apelación, en casación, porque hay que invocarlo, inmediatamente se produce el tema, con lo cual eso lo conoce el tribunal y tendrá que valorar en el fondo el recurso. Eso no merece una explicación. Sí me sorprende, magistrado, que el Ministerio Público ahora sí se mete en la fase jurisdiccional. Cuando ella recurre, debate el recurso de oposición, dice, bueno, nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Bien, eso es verdad. No es eso lo que yo he dicho, y lo vuelvo y lo reitero. Ahora, cuando ella dice como, no se puede aquí alegar nada sobre esos archivos, yo me quedé como, bueno, entonces ahora yo no entiendo. Y en ese sentido es obvio de que el tribunal tendrá que fijar una posición muy clara sobre si procede o no procede, debatir no el archivo, no el documento, y yo tengo ahí 200 anotaciones sobre la naturaleza de la acción, y eso es lo que queremos debatir, que sea un incidente del proceso. Entonces, cuando ella dice como que no se va a poder aquí hablar de eso, yo me quedo, entonces, ¿para qué me lo notificaron? No, esta defensa tiene una línea argumentativa que ha sido coherente desde el día 1 hasta hoy. Hemos tenido una diferencia con el tribunal, que es que yo no he podido sentarme con Víctor Díaz Rúa, como al efecto, me ha hecho 200 preguntas sentado ahí, porque no entiende lo que está ocurriendo. Entonces, en esa virtud ratificamos, magistrado. La defensa técnica del imputado Ángel Rondón. Sí, tribunal, muy breve. Varias cuestiones planteadas por el Ministerio Público. Dice que ellos no tenían obligación de notificar. Entonces sería, ¿por qué notificaron? Si no tenían obligación de notificar esos archivos, pudieron haberse negado y no entregarlos. Pero si lo entregan, ¿no se activan las garantías del derecho de defensa? Nosotros entendemos que sí, que se activan. Ellos dicen, el Ministerio Público dice que nosotros no podemos examinar el contenido de los archivos, que el tribunal no puede examinar el contenido de los archivos. Nosotros reiteramos, esta no es una defensa colegiada y nos gustaría que se nos escuchen los pedimentos de manera individual para poder responder, porque nosotros no hemos hablado de audiencia de incidentes. Nosotros no hemos hablado que pretendemos objetar, nosotros no hemos adelantado nuestra defensa en el caso de Ángel Rondón. Hemos dicho que fuimos notificados en el día de hoy para en 5 minutos leer esos archivos y deducir las consecuencias o las estrategias jurídicas. Y eso, para nosotros, sin duda, violenta el principio de contradicción y el derecho de defensa. Y finalmente, el Ministerio Público dice, se lo entregamos como parte de la glosa, es decir, que forman parte del proceso. Ellos sabrán qué hacer con esos documentos. Ella está justificando que debemos hacer algo, defendernos.
y con 5 minutos una defensa no puede ser efectiva. Ratificamos, tribunal. La defensa de Conrado Enrique Pitalu Garceno. Brevemente, honorable jueza, simplemente primero a entregar a la Secretaría del Tribunal la solicitud que nosotros habíamos hecho cuando se dijo que nunca hubimos de solicitarla. ¿Pero usted la hizo dónde, la solicitud? A la Procuraduría, que negó que la habíamos hecho, entonces es importante para el tribunal. Por favor, vamos a la réplica, abogado, por favor. Sí, su presidencia, eso era una réplica para nosotros, pero muy bien. Pues en otro orden, su presidencia, solamente vamos a resaltar el siguiente punto. Dice la digna representante del Ministerio Público que el tribunal no ordenó en la audiencia del 30 de septiembre que eso se notificara. ¿Qué fue lo que hizo el tribunal? Precisamente lo que ella dijo. Permitió que se notificara. Ahora bien, fíjese aquí cómo se quieren solapar y jugar con los términos, con la terminología, entre una orden y un permiso. ¿Por qué el tribunal permite que se notifique eso? Fue a solicitud del titular del derecho a comunicar eso, es decir, del Ministerio Público. Magistrada, permítame notificarle esto a otra parte. No, fue a propósito de un debate, porque una parte está reclamando un derecho. Tenemos derecho a conocer eso. Y el tribunal permitió que se notificara eso. ¿Tiene relevancia que no usar el término ordenó? Y ahí vamos de nuevo. Si el Ministerio Público no hubiese hecho nada en relación a esa sentencia en ese día, es cierto que el derecho no tuviese ningún mecanismo coercitivo. La dimensión coercitiva del derecho no se iba a manifestar en este proceso penal si él hubiese desconocido esa permisión que hizo el tribunal. ¿Por qué el tribunal permite que se haga algo? Porque se lo pide una parte. ¿Con qué fundamento esa parte se lo pide? A propósito de una teoría correlativa de los derechos. Si nosotros tenemos un derecho, aquí hay una parte que tiene un deber, y son ellos. Tenían el deber de comunicarnos eso, tan simple como eso. Poco importa que el término fuese orden o permiso. Tenían que cumplir con eso. Y en el caso de Conrado Enrique Pitaluga, no cumplieron, porque comunicarlo ahora, hoy, ya iniciada la hora para la cual fue fijado este proceso, no es una comunicación, que no lo hizo el Ministerio Público, lo hizo la Secretaría. Y aquí la idea más relevante con la que quiero concluir. Si la Secretaría lo comunicó es porque obra en el expediente. Si obra en el expediente es porque son documentos del proceso. Si son documentos del proceso es porque tienen que pasar el filtro de los principios que se concretan en el proceso. Entre ellos, contradicción, su presidencia. Y lo único que estamos pidiendo es que habiliten esta defensa conforme a ese principio para que pueda ser ejercida. De lo contrario, no es posible. ¿En cuánto? La defensa del imputado Tommy Alberto Galán Grullón tiene la palabra. Magistradas, cuando estos archivos de los cuales se discute la pertinencia o no de que se analicen a los fines de deducir defensa, eso recuerda, este evento que se recrea, recuerda que el 7 de agosto del año 2018, la defensa del ciudadano Tommy Alberto Galán Grullón, estábamos en la audiencia preliminar, le solicitó al juez de la instrucción especial lo siguiente, 3 líneas breves. Oído a los abogados José Ricardo Taveras Blanco, José Guarionel Ventura, Alejandro Taveras, Caonabo Martínez y Noel Cortorreal, representantes legales del acusado Tommy Alberto Galán Grullón, manifestar al tribunal lo siguiente. En el día de ayer articulamos conclusiones en el sentido de que requeríamos todos los actos mediante los cuales se archivó a algunos acusados del proceso. A la defensa de Tommy Galán solo le interesan los 8 archivos dispuestos por el Ministerio Público de manera provisional. Eso está en la página 5, la decisión no tiene número, pero es el expediente 2017-2497 del 8 de agosto del 2018. ¿Qué dispuso el juez? Porque todas las partes pidieron lo mismo. Dispuso, y ustedes lo van a encontrar en el auto de apertura a juicio. La objeción es válida, abogado. Eso está desbordando. Primero, el objeto de la discusión original, los términos de su recurso y la réplica que ha formalizado, respuesta que ha formalizado el Ministerio Público a su recurso. Como está haciendo uso de su derecho a réplica para referirse a los argumentos de la parte contraria, vamos a ceñirnos a esos argumentos. No traiga ya en esta réplica elementos que no ha debatido a lo largo de la mañana del día de hoy. Continúe. Magistrada, es que el alcance de su apoderamiento lo da precisamente la parte dispositiva del auto que sirva la atención de todos los que estamos acá.
Y lo que yo estoy leyendo está precisamente en el auto de apertura a juicio. Y ustedes lo van a encontrar en su momento oportuno, en la página 1033. O sea, no se está discutiendo. Continúe. ¿Tiene algún argumento, otro argumento que presentar? Lo que estamos diciendo que como razonamiento suficiente para el recurso de oposición, sí tiene fundamento de que se entreguen los archivos. Porque el propósito en otra oportunidad y ahora es deducir defensa. En ese sentido reiteramos nuestra conclusión. La defensa de Juan Roberto Rodríguez Hernández había solicitado la palabra. La defensa de Juan Porfirio. El tribunal se retira a deliberar. Vamos a ordenar un receso mientras el tribunal delibera hasta las 2:20 horas de la tarde, que es la hora y media pautada y que anunciamos iban a disponer. 2:20.